Tuforodebolsa.com, línea de producción blanca. Eso de blanca me gusta. Ya estamos en la lección 6, una lección fantástica porque vamos a hablar de ese experimento. Vamos a empezar. O Paco, o dejamos el experimento para el final de la clase, ¿cómo lo ves? Y hablamos primero de los sesgos de un trader. Vamos a empezar con un experimento porque el experimento nos ayuda. Y de ahí podemos seguir cogiendo ideas y que después saldrán y se repetirán. Las hipótesis de partida las dijimos en el tema anterior. Era un grupo o grupos de alumnos que cogieron y se le dio una cantidad de dinero a los mismos, la misma cantidad de dinero, 1.000 euros, ¿no? Eran alumnos de distintas formaciones universitarias, pero las instrucciones eran siempre las mismas. Tenían que comprar y vender en un momento dado y determinado, que lo decían los mismos profesores, y en el mismo mercado. Paco, ¿qué sucedió? ¿Por qué unos ganaron muchísimo dinero y otros en 5 o 6 operaciones dejaron el juego? Ojo a la hipótesis de partida. Mismo mercado, mismo dinero, mismas órdenes, absolutamente todo. ¿Qué pasó, Paco? Bueno, pues esto se hizo en la Universidad de Uppsala. Esto creo que está en Suecia, una cosa así. Y entonces, efectivamente, se les dio a todos los alumnos, a todos los participantes en el experimento, el mismo capital, el mismo sistema, tenían que comprar los mismos productos, todo igualito. Bueno, pues como tú bien has dicho, unos ganan, otros pierden. ¿Por qué? Porque algunos invirtieron cada operación el 25% de su capital y otros el 5 o el 10% de su capital. Ni más ni menos, por el tamaño de la operación. Porque claro, si a ti te sale una perdedora de ese 20, con ese 25%, ese capital ya no lo dispones para hacer la siguiente. Correcto. De ahí que los que distribuían mejor su capital por operación y no superaban un determinado tanto por ciento de inversión, esos tenían capital suficiente si les venían las negativas para volverlos a invertir en las positivas. De tal manera que los que invertían un 25% de la posición, si les salían 4 negativas seguidas, se quedaban sin capital y estaban eliminados. Mientras que los del 5% podían hacer 5 operaciones más por cada operación que hacía el del 25%. E iban distribuyendo los resultados en positivos y negativos, pero siempre se quedaban dentro del mercado porque todavía tenían capital. Y eso es lo que sucedió, simplemente el tamaño de la posición. Hay pequeños detalles que, el no tenerlos en cuenta, nos disturban perfectamente todas las operaciones. O sea, nos sacan de nuestro sitio simplemente por esos pequeños detalles. En este caso es la gestión del capital. Una cosa, Paco, que te voy a interrumpir. Sí. Lo estáis viendo ya en pantalla. La importancia de la gestión del capital, lo acabo de poner. Nosotros en el foro tenemos una diapositiva que dice, bueno, tenemos 2 concretamente, que dicen cuánto es o cuál ha de ser el capital invertido en función del disponible y cuánto tenemos que comprar en cada operación. Los que sois seniors en el foro lo sabéis perfectamente cómo calcularlo, y los que no, allí estáis viendo en pantalla la fórmula. ¿Por qué pongo esto? ¿O por qué decimos esto? Por el experimento. Repito, por el experimento. Todo exactamente igual, un buen método, un buen sistema, y si la gestión del capital no es buena, el método tampoco funciona. Y si os conectáis en YouTube, en el vídeo de presentación que hacéis muchos de vosotros, vaya por delante nuestras gracias, de los que estáis ahí, precisamente un compañero vuestro dice, me encanta, o mejor dicho, una compañera dice, me encanta porque me ayuda a preservar mi capital. Ese vídeo está en la entrada de YouTube de presentación nuestra. Bien, efectivamente, dentro de nuestro sistema de medio, de largo plazo, incluso de swing trading, tratamos el tamaño de la posición, tenemos nuestro riesgo calculado, es decir, tenemos todas las premisas para poder ser disciplinado. Y si lo eres, ya entraremos a definir qué es la esperanza matemática, que es la que juega a nuestro favor. Entonces, para trabajar bien hay que tener ideas mientras se hace trading, y yo rechazo definir una pérdida, es decir, yo previamente cuando entro en la operación rechazo definir una pérdida, pero no lo puedes rechazar porque es tu stop loss.
va condicionado en la misma operativa. Tú tienes que pensar, tienes que tener la cabeza bien fría para decir, oye, este es mi punto de salida y no tocarlo. Es que viene y me va a tirar, es que me va a tirar, es que va a tirar. Hay veces que por 2 céntimos no te tira. Me ha tirado, pues es una mala operación. ¿Qué le vamos a hacer? Como tantas que te van a salir. Aquí es donde viene la esperanza matemática que veremos después. Es decir, si tú en una serie definida de operaciones tienes algunas con pérdidas y otras con ganancias, si llevas un buen sistema y tienes un buen cálculo de la gestión de capital, incluso teniendo más operaciones perdedoras, puede ser rentable la operativa. Pero eso lo veremos más adelante. Primeramente, no hay que rechazar las pérdidas. Las pérdidas se tienen que definir previamente a la operación. Hay que ver cuando tú liquidas una operación en pérdidas si sientes dolor, si eso te ha afectado y no vas a continuar con el plan de trading, porque hay muchas veces es que los sistemas no son ni buenos ni malos, es que no se llegan a implementar. ¿Por qué? Pues porque a la gente le duele tanto perder 1 euro que deja de ganar por el miedo a perder. Si tengo varias operaciones con ganancias, aquí estamos en el sentido contrario que el anterior, me siento confiado, soy el superpoderoso o por el siento que el mercado lo controlo perfectamente, cuidadín, estamos justo en el otro lado. Es decir, la operación yo la he planificado, me ha salido bien. Aquí ya veremos cómo juega también el azar, pero sobre todo, nosotros seguimos un método. La disciplina del método siempre, y quiero hacer hincapié en ello, porque es que la gente dice, no, cuando te salen 3 operaciones negativas, dice, este método, para esto no funciona. Y bueno, repasa por qué. Resulta que estas operaciones de la RUR en los mercados están cayendo. Pues ni método ni narices, es decir, es que no lo has llevado. Tienes que ver cómo están los mercados. Una operación, pues, oye, te puede salir mal siempre, a pesar de haberla analizado y tenerla perfectamente encuadrada. Y al revés, es decir, te pueden salir todas bien, eso no quiere decir que en la siguiente serie de operaciones te vayan a salir todas bien, te van a salir algunas negativas. Por eso no hay que rechazar la pérdida porque está predefinida. Y cuando estás operando, ¿en qué piensas? Buena pregunta. ¿Piensas en el dinero? ¿Estás pensando en el dinerito que vas ganando o perdiendo? ¿O en la forma de gestionar mejor la operación? Esa idea tiene que estar también en el cerebro de los traders. Es decir, tengo que ver por qué me estaba ocurriendo esto. Amigo mío, es que no me he dado cuenta de que el Braille estaba saliendo a la media y resulta que, claro, yo entré cuando no era. Pero claro, como lo vi por ahí, me dijo mi primo que, pues no. Es decir, eso no son operaciones bien hechas, eso no es un trader, eso es simplemente un saltimbanqui que llega a operar en la bolsa y donde le van a dar hasta en el velo del paladar. Y después de, he perdido 100, pues voy a recuperarlo. ¿Cómo? Operando más. Cuidadito. Hay que operar lo justo y lo necesario. Incluso darnos descansos. Estos 5 puntos, Paco, que acabas de definir, hay que repasarlos despacio. Yo invito a que paréis, lo apuntéis en una hojita y cuando hagáis una operación, mirar si esto está sucediendo o no está sucediendo. Al igual que la otra gráfica que tenéis de la lección pasada. Mirarlo. Es decir, si pierdo, entro otra vez rápido a recuperar las pérdidas o cuando opero, lo que acabas de hacer tú, cuando opero, ¿en qué pienso más? ¿En qué pienso más? ¿En el dinero o en la forma de gestionar mejor la operación? Todos estos puntos que acabo de definir, Paco, yo me los apuntaba y antes de hacer una operación entraba en ellos, porque son fantásticos. Hay que dar apuntado. Y esto es psicotrading puro, ¿eh? Esto no es trading. Aquí, en esta lección, en este curso, no estamos diciendo ni dando ningún sistema de trading. Eso lo tenemos todos ya en el foro. Esto es psicotrading puro. Tira para adelante, Paco. Ahora me da la gana. Háblanos, Paco, si te parece, de los sesgos, pásmate, de los sesgos cognitivos. Dios. Esto es un poco, vamos a ver, es un poco coñacillo, ¿vale? Pero vamos, tendrán la diapositiva y la podrán ver y demás. Aquí está el conservatismo, la confirmación, la ilusión de control, evaluación retrospectiva, etcétera, etcétera. Vamos a pasar así, porque es que si no se nos hace pelín pesado.
El conservatismo es simplemente dar mayor peso a las informaciones que hemos recibido más recientemente, más Lógico. recientemente. Y entonces pues nos olvidamos de lo que pasó. Nosotros nos creemos más lo de cerca que lo de lejos. Es lógico. Después buscamos la confirmación, buscar sobreponderar esa información que confirma nuestras creencias, es decir, si yo creo que esto va a subir, por la información que cojo, recibo por ahí, si hay alguna que va y contradice mi opinión que me he montado yo en mi cerebro, a esa la infrapondero. La E desechamos. intento ponderar, y la desechas e intentas ponderar aquella que va en sentido de De tu ego. del gran lobo de Wall Street. Es decir, aquí hay que ser muy fríos y muy calculadores y eso no lo somos nadie. Después la ilusión del control, que crees que tú lo controlas todo y puedes controlar los resultados de una inversión, cuando en realidad eso es imposible. Lo único que podemos hacer es actuar de una cierta manera y esa actuación la tenemos que llegar hasta el punto final. Y el que sea capaz de hacer eso, mira, hay miles de métodos, hay miles de cosas, cruces de medias, hay 100.000. Pero si no eres capaz de llevarlo a cabo, de testearlo y comprobar que realmente tienes una esperanza matemática positiva, pues realmente lo demás, creerte que con ese método eres el rey del mambo, pues no. El rey del mambo eres si tú actúas sin creerte que realmente controlas el mercado. Y después viene la evaluación retrospectiva, cuando nosotros cogemos y todos los eventos que han ocurrido, hacemos una memoria selectiva de todo lo que nos ha ocurrido. ¿Y qué pasa? Que recordamos los aciertos y los fallos los soslayamos y los ponemos a un ladito, los eliminamos. No, no. Tenemos que tener nuestro diario de trading donde tenemos todas y cada una de las operaciones que hacemos. Y pensar que donde yo fallé era predecible. No, puedes haber fallado por no haber aplicado bien la metodología que tú te has impuesto. Pero eso de fácilmente predecible, nada de nada. Y tú entraste en un momento creyendo que porque te daban esas señales o entraste al azar. Y eso hay que evaluarlo también. Siempre hay que evaluar la retrospectiva, pero no dejándonos los eventos seleccionaditos, sino las buenas y las malas. Paco, ¿cómo procesamos la información? Siguiendo con los sesgos cognitivos, una persona normal y especialmente los traders. ¿Qué puntos ves tú para procesar la información que tenemos o solemos tener en cuenta? Bueno, pues ahí tenemos pues, el anclaje y ajuste. El anclaje y el ajuste es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a recordar, porque está más reciente, porque pasó con Terra en su día, que es una acción que subió desde 5 a 160 Buah, en nada, ¿eh? Y después a la misma velocidad bajó de 160 a cero patatero. buah. Pero vamos a ver el Banco Popular. Banco Popular, la mente, dice, anclaje. Dice, hombre, si yo estoy viendo aquí el gráfico y estaba a 40 hace 2 años, ahora está a 4, esto es un chollo. Tú vas y te anclas en esa postura. Dices, esto seguro que va a tirar para arriba y compro. Bueno, pues hay que ver que las probabilidades de que siga bajando son las mismas de que suba. Salvo que veas una figura, veas unos indicadores y veas alguna cosita que te diga, entra. No sé, cabeza, hombro invertido, Fibonacci sobre soportes, cualquier cosa de este tipo, pues esos sesgos se llama anclaje y ajuste. Después tenemos la contabilidad mental. Tú vas empezando a considerar el dinero de forma diferente en función de cómo se comporta tu cartera. Es decir, esto es facilito, esto es sencillito. Y entonces, claro, los activos que no tienes correlacionados, esos pues no le das la rotación adecuada. Y estás ahí parado a lo mejor durante muchísimas semanas en algún activo que tú has entrado porque creías que iba a despuntar y te queda la cartera descorrelacionada porque tú vas considerando el monto total de tu cartera y no vas entrando en cada una de las operaciones en sí. Haces una contabilidad mental, pero no consideras el dinero en función de cómo se comporta tu cartera. El encuadre es cuando tú contestas a una pregunta de forma distinta en función de cómo se realiza la pregunta. Y es la típica pregunta que te hacen todos los bancos. ¿Usted qué perfil tiene? ¿Conservador, moderado o agresivo? Digo, eso te gusta a ti. Contesta lo que suele decir.
No, mi perfil mejor es el derecho, porque en el izquierdo tengo aquí una cicatriz que tengo medio cuello A nada mí más. mírame por el perfil derecho que por el perfil izquierdo no me gusta cómo salgo en la Por eso foto. digo que ahí te encuadran, bueno, te quieren encuadrar, porque tú realmente lo que quieres es ser rentable, y que eso es lo único que nos tiene que preocupar a nosotros. No te encuadres en ninguna de esas tipologías. Lo que queremos es preservar nuestro capital, como tú bien decías al principio, y aquí no hay que ser ni conservador, ni moderado, ni agresivo. Plantear nuestras operaciones y para adentro. Y el conservadurismo nos lo va a decir el mercado, cuánto tiempo vamos a conservar nuestras posiciones, porque aquí no es compra y que estate quieto. Nosotros vamos siguiendo, conforme van pasando los días y las semanas, según sea el swing trading o medio largo plazo, y situando nuestros stops inmediatamente donde corresponde. Esa es otra, donde corresponde. ¿Eh? Paco, dinos el Sí, último perdón. sesgo cognitivo que hemos detectado o tenemos apuntado antes de entrar en los sesgos emocionales, Paco. Dinos el último sesgo cognitivo. La disponibilidad, es considerar los eventos que con mayor facilidad nos vienen a la mente y los consideramos más probables. Y sin embargo, todos aquellos que no lo hacen, es decir, que no nos vienen o que no entendemos, los dejamos a un lado. Venga, pues ya dicho los cognitivos, vamos a entrar, Paco, si te parece, en los sesgos emocionales de los traders, pero déjame que diga que es un sesgo emocional, ¿vale? Un sesgo emocional es que cuando una persona o cuando uno está impactado por lo que siente y por otra persona, ya sea de manera positiva o negativa. Repito, impactado por lo que siente y por otra persona. Y esto es muy difícil de evitar, ¿vale? Y los sesgos emocionales siempre están. Entonces, estos sesgos emocionales, que los vas a enumerar tú, relacionado evidentemente con el trading, ¿cuáles son, Paco? Pues mira, podemos enumerar el primero, es la aversión a la pérdida. ¿Eh? Cuando experimentamos un dolor mucho mayor cuando perdemos 100 que cuando ganamos 100. O sea, la diferencia, hay gente vamos, que es verdaderamente que tiene una aversión a la pérdida total y absoluta. Y sabemos que operaciones perdedoras vamos a tener. Eso tenemos que mentalizarnos, que no todas vas a acertarlas. Sin embargo, hay gente que experimenta muchísimo más dolor en una pérdida que el placer que puede experimentar con una ganancia de igual tamaño. Después está la sobreconfianza, demostrar una confianza injustificada en mis propias opiniones. O es incluso sobreestimar los niveles de conocimiento, mis habilidades o acceso a la información. Es decir, no hay que sobreconfiarse. Bien, Después está el status quo, es decir, el no hacer nada. Lo que se hacía antiguamente, el buy and hold, es decir, compro y no hago nada. Ahí tengo mi cartera. ¿Por qué? Porque es que esta cartera está en valores muy buenos y ya la he construido y no vuelvo ni a mirarla. Santander de 18 a 3. Exactamente, por ejemplo. Es decir, bueno, el 18,3 hay que tener en cuenta también que ahí se han pagado dividendos y tal, pues que la pérdida tampoco es la total, pero bueno, vamos a ver, de 18 a 3 que está clarísimo. Tú no puedes dejar una cartera a su libre albedrío y sin llevarla controlada. Por tanto, el statu quo no vale. Y después el legado que llevamos en el cerebro. Y valoramos distinto o las operaciones o las inversiones en función si queremos comprar o vender el valor. ¿Es verdad? Amigo mío, eso lo llevamos ahí, es decir, cuando intentas explicar, hacer largos o hacer cortos, a la gente se le hace la mente. ¿Por qué? Pues porque la mente está acostumbrada a que una cosa, cuando yo para ganar necesito que esto suba. No, 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 amigo mío. Esto para ganar hay muchas veces que necesitas que esto baje. Y ese es un sesgo emocional que cuesta, que cuesta. Es decir, no, no, yo soy de largos. No, tú no eres de largos, tú eres de una operación que si se te plantea y si te van las condiciones necesarias, tú puedes hacerla de un lado o de otro. Pero sin embargo, llevamos un legado ahí dentro, en la mente, que es un sesgo emocional, evidentemente. Lo de los cortos, hay mucha gente es que le tiene pavor. O sea, pero vamos a ver. Las operaciones, por eso yo digo, entro en una operación y salgo de una operación. No distingo si entro en largo o entro en corto, no. Una vez, si entras en largo, compras primero y para cerrar la operación, vendes después. Y la misma operación en corto, vendes primero y compras después. Al fin y al cabo haces exactamente lo mismo, pero hay mucha gente, la cabeza le falla.
en este sentido, vamos. Paco, dinos los dos últimos sesgos emocionales que tenemos anotados que son, ¡buah! Son tremendos y son típicos, yo diría que del 90% de los traders. Sí, la aversión al arrepentimiento. Es decir, evito tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tengo miedo a equivocarme. ¿Eh? Y después existen dos tipos de arrepentimiento. Por las acciones que has hecho y por aquellas que no has hecho. ¿Eh? Es decir, me arrepiento de haber hecho esta y me han dado, y de no haber hecho esta que fíjate cómo se ha lanzado como un cohete. Por eso digo, Y es la aversión última, al arrepentimiento. Y la última, el efecto manada. bah, Fuerza que anulando nuestra voluntad y raciocinio nos hace seguir al líder o a un grupo social o mediático. En nos vamos muchos con foros. Elon Musk para arriba, full, ¿no? Exactamente. Bueno, pues el efecto manada es lo que produce precisamente las grandes caídas y las grandes burbujas. Bueno, hemos vivido recientemente y se vive constantemente burbujas de valores que dices, pero no, esto ¿y por qué? ¿Y cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues eso, se sigue a un líder, a un grupo social. Hay muchos grupos pues en Twitter, yo qué sé, en todas las redes sociales donde está todo el mundo y hay fulanito que es digamos, la cabeza pensante porque ha acertado dos operaciones y todo el mundo le sigue. Pues bueno, pues eso es el efecto de llamada. Eso sí que es apostar, sin tener un método, sin tener un raciocinio, simplemente porque sigues una tendencia de la manada, que son los que provocan las tendencias y las burbujas, como hemos dicho. Totalmente, Paco, totalmente. Bueno, pues si te parece, Paco, por este tema ya está bien, ¿no? Sí, porque esto además es un Pues está muy poco bien, tío. Esto, pesadete, aunque parece arduo. un poco pesado, pero es para verlo dos veces, ¿eh? Bueno, Porque hemos pasado todos por estas fases y ojo cómo hemos empezado la clase, con el experimento en la universidad, ¿eh? Con lo cual este tema para mí es yo diría, bueno, todos son importantes, pero este a mí me ha gustado todos mucho. son importantes, sí. La semana que viene o en el siguiente tema, Paco, vamos a hablar de la falacia del jugador. Entre otras cosas. Mate, Paco. Es decir, el mercado y las probabilidades que hay en el mercado, ¿vale? Perfecto, Paco Pepe. Me encanta ese tema. Sí. Bueno, pues el último, Sí, hombre. ya lo anticipo ya por aquí, va a ser cómo tiene que ser la mente de un ganador. ¿Nos lo vas a decir, Paco? Bueno, lo voy a intentar. Venga, pues vamos, nos vemos si te parece en el siguiente tema que vamos a hablar de la falacia del jugador y del mercado y sus posibilidades o probabilidades. Muy bien. Venga, Paquito, un abrazo. Otro día hasta ahora. Y cuídate, Sabó, ¿eh? Gracias por el esfuerzo, tío. Nada, hombre. Hasta luego. Hasta ahora. Hasta luego.